Bueno. Pregunta. ¿Con qué objetivo se emplea la técnica de tensión muscular aplicada en el tratamiento de fobia a la sangre? 1. Técnica de relajación. 2. Para desviar la atención del paciente del estímulo temido. 3. Para acelerar el proceso de habituación. 4. Para reducir los síntomas vasovasales. 5. Se emplea en las primeras sesiones para reducir la ansiedad anticipatoria. La respuesta es la 4. Para reducir los síntomas vasovasales. La fobia a la sangre, inyecciones, daño, SID se caracteriza por una respuesta bifásica con síntomas vasovasales. Esta respuesta bifásica comienza con un aumento inicial de la activación, seguido por una brusca caída en la tasa cardíaca y en la presión sanguínea, lo que produce mareo y en ocasiones el desmayo. Este patrón de respuesta fisiológica diferente a la habitual implica el uso de estrategias terapéuticas también diferentes. En el tratamiento para la fobia SID se pueden utilizar estrategias de relajación, respiración diafragmática, solo para trabajar la ansiedad anticipatoria, pero de hecho se desaconseja utilizar las técnicas de relajación durante la exposición. Tampoco se aconseja como estrategia la distracción, sino la focalización sobre el estímulo, y se ha demostrado que esta técnica acelere el proceso de habituación. ¿Qué nombre recibe la técnica empleada en el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada, TAG, en la que se pide a la persona que suponga que su peor temor se cumple y a continuación busque soluciones realistas al mismo? 1. Guión del peor escenario. 2. De catastrofización. 3. Afrontamiento de la incertidumbre. 4. Valoración de la amenaza. 5. Procesamiento de la metapreocupación. La respuesta es la 2. De catastrofización. La reestructuración cognitiva es una estrategia ampliamente utilizada en el tratamiento del TAG, focalizando sobre todo en la ansiedad producida por problemas irreales e improbables. Una de estas estrategias específicas es la técnica de catastrofización. Dicha técnica consiste en suponer que su peor temor se cumple y a continuación busque soluciones realistas al mismo. En el marco del tratamiento de la ansiedad generalizada se distingue entre preocupaciones por acontecimientos basados en la realidad, en cuyo caso se entrenaría al paciente en resolución de problemas, y preocupaciones por acontecimientos no basados en la realidad y altamente improbables que se deberían abordarse mediante el empleo de 1. Exposición funcional cognitiva. 2. Relajación aplicada. 3. Técnicas de distracción. 4. Meditación. 5. Autoinstrucciones. La respuesta es la 1. Exposición funcional cognitiva.
Intervenciones específicas sobre la preocupación. Se entrenará en solución de problemas tanto centrados en el problema como en la emoción suscitada. Esta estrategia se utilizará para preocupaciones realistas. En el caso de preocupaciones realistas y probables se utilizará exposición funcional cognitivo o exposición imaginal. ¿En qué trastorno hay una preocupación excesiva por alguna anomalía física leve o inexistente? 1. En el trastorno de somatización. 2. En la anorexia nerviosa. 3. El trastorno de ansiedad. 4. El trastorno de conversión. 5. El trastorno dismórfico corporal. La respuesta es la 5. El trastorno dismórfico corporal. Dentro de los criterios DSM y CIE, el trastorno dismórfico corporal se define como una preocupación excesiva por algún defecto físico leve o inexistente. En el trastorno por somatización, lo característico es la aparición de síntomas somáticos sin causa física aparente. En la anorexia nerviosa se da un rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor considerado como normal. No existe como tal el trastorno de ansiedad, siendo esta categoría de grupos de trastornos. En el trastorno de convención se dan síntomas o disfunciones no explicadas de las funciones motoras voluntarias o sensoriales que no se aplican por causas físicas. Señale cuál de las manifestaciones o subtipos clínicos es más frecuente en el caso de trastorno obsesivo compulsivo. 1. Las compulsiones de comprobación. 2. La lentitud obsesiva, realizar actividades como convertirse o vestirse o ducharse de forma obsesivamente pausada. 3. Las compulsiones de limpieza, lavado. 4. Las compulsiones de tocar, por ejemplo, todas las esquinas. 5. Las compulsiones referidas a la religión, especialmente rezar. La respuesta es la 3. Las compulsiones de limpieza, lavado. Según Marx, autor clave para DSM, las compulsiones más frecuentes serían las compulsiones de limpieza, suponiendo el 50% del total. Además, sabemos que estas compulsiones son más frecuentes en mujeres que en hombres. En el trastorno obsesivo compulsivo, las compulsaciones. 1. No causan malestar al individuo. 2. No llevan mucho tiempo de realización, menos de 1 hora al día. 3. Son comportamientos o actos mentales conectados de manera realista al objetivo de neutralizar la situación de vida. 4. Son comportamientos o actos mentales cuyo objetivo es prevenir o disminuir la ansiedad. Y 5. Son independientes del tipo de obsesión padecida. La respuesta es la 4. Son comportamientos a actos mentales cuyo objetivo es prevenir o disminuir la ansiedad. Según los clasificadores de DSM, las compulsiones se definen por comportamientos o actos mentales de carácter repetitivo que el individuo se ve obligado a realizar en respuesta a una obsesión o con arreglo a ciertas reglas que debe seguir estrictamente. El objetivo de estos comportamientos y operaciones mentales es la prevención o reducir del malestar o la prevención de algún acontecimiento o situación negativos. Sin embargo, estos comportamientos no están conectados de forma realista con aquello que pretenden neutralizar o prevenir, o bien resultan claramente excesivos. Las obsesiones o compulsiones provocan un malestar clínico significativo o representan una pérdida de tiempo. ¿Y el procedimiento
no forma parte del programa de intervención cognitivo-conductual para el trastorno dismórfico corporal de docentes y colaboradores. 1. La psicoeducación. 2. Exposición. 3. Entrenamiento en solución de problemas. 4. Reestructuración cognitiva. 5. Prevención de respuesta. La respuesta es la 3. Entrenamiento en solución de problemas. Para el tratamiento del trastorno dismórfico corporal de Rosen en 88, propone el objetivo del tratamiento no es conseguir que le agrade su propia apariencia, sino que la tolere y elimine las tendencias conductuales del autista. Para ello, dicho programa tendría una fase de psicoeducación sobre el trastorno, exposición y prevención de respuesta, para evitar conductas de evitación y continuo chequeo corporal y búsqueda de palabras tranquilizadoras y por último, reestructuración cognitiva para trabajar las suposiciones falsas sobre la experiencia y el lenguaje negativo sobre el cuerpo. El entrenamiento en soluciones de problemas se utiliza en otros trastornos como la depresión o el trastorno de ansiedad generalizada. Una de las principales limitaciones del tratamiento conductual, exposición o prevención de respuesta del TOC es 1. Su reciente aparición. 2. La reducida eficacia en comparación con los tratamientos cognitivos y farmacológicos. 3. La carencia de un modelo teórico explicativo. 4. La dificultad de aplicación en casos de rituales motores. 5. La existencia de un porcentaje relevante de pacientes que rechazan el tratamiento por su carácter aversivo. La respuesta es la 5. La existencia de un porcentaje relevante de pacientes que rechazan el tratamiento por su carácter aversivo. Como suele ocurrir en otros trastornos, la exposición se considera una técnica aversiva para los pacientes, por lo que suele generar bastante rechazo. De hecho, fijándonos en los datos del TOC, sabemos que el 20% de pacientes rechazan el tratamiento. Por ello, es muy importante una primera fase psicoeducativa y de explicación del tratamiento con el objetivo de minimizar dicho rechazo. ¿En qué consiste la fase de instalación de la técnica de desensibilización y reprocesamiento con movimientos oculares? DRMO. EMDR de Shapiro para el tratamiento del estrés postraumático. 1. Instaurar una sólida relación terapéutica. 2. Elegir la imagen del objetivo que representa el peor aspecto del trauma. 3. Desensibilizar la imagen. 4. Activar la estimulación bilateral cerebral. 5. Emparejar una cognición positiva con la imagen original a través del movimiento ocular o sus alternativas. La respuesta es la 5. Emparejar una cognición positiva con la imagen original a través del movimiento ocular o sus alternativas. La fase más característica es la cuarta o fase de desensibilización y reprocesamiento. En ella el paciente es invitado a focalizar durante un corto periodo de tiempo el recuerdo traumático, mientras recibe estimulación bilateral. Esto se sigue de un breve comentario de lo que ha experimentado cognitiva, sensorial y emocionalmente. En la fase de instalación, después de desensibilización, se instaura una cognición positiva que empareja con la imagen a través del movimiento de ojos o sus alternativas. ¿Con qué objetivo proponen Foa y Rothbaum en 98 la narrativa reformulada del trauma en su propuesta de intervención en el TEPT? 1. Identificar los estímulos activadores de los síntomas. 2. Reducir la frecuencia de imágenes
intrusivas. 3. Proporcionar información que desmienta las creencias relacionadas con el trauma. 4. Ayudar a recordar la experiencia de modo que pueda ser asimilada en la memoria autobiográfica de la persona. 5. Dirigir la atención plena del paciente desde sus pensamientos hacia el mundo externo. La respuesta es la 4. Ayudar a recordar la experiencia de modo que pueda ser asimilada en la memoria autobiográfica de la persona. La narrativa reformulada del trauma está dentro de las estrategias cognitivas utilizadas para el tratamiento del estrés postraumático. Esta técnica consiste en hacer una descripción del trauma que genera una mejor aproximación a la experiencia traumática real, incluyendo información contextual importante y aspectos del trauma que han podido ser minimizados o olvidados en la descripción original. Debería incorporar también interpretaciones más sutiles de la función y respuestas del paciente durante el trauma. El objetivo de esta narrativa reformulada no es normalizar el trauma, sino ayudar al paciente a recordar la experiencia traumática de un modo que aporte un nuevo sentido y aceptación para que pueda ser asimilada dentro de la memoria autobiográfica. La producción de una descripción más acomodada del trauma, así como la exposición imaginaria repetida, desempeñan un rol crítico en la construcción de una memoria del trauma más integrada y basada en conceptos. El miedo o creencia de padecer una enfermedad importante que surge en el sujeto a partir de la interpretación errónea de sus síntomas corporales es la característica nuclear de 1. Trastorno de conversión. 2. Hipocondria. 3. Trastorno de pánico. 4. La depresión. 5. La somatización. La respuesta es la 2. Hipocondria. La hipocondria se define como preocupación y miedo a tener o la convicción de padecer una enfermedad grave a partir de la interpretación personal de síntomas somáticos. La preocupación persiste a pesar de las explicaciones y explicaciones médicas adecuadas. La creencia expuesta en el criterio A no es el tipo de delirante y no se limita a preocupaciones sobre el aspecto físico. La preocupación provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras tareas importantes de la actividad del individuo. La duración del trastorno es de al menos 6 meses y la preocupación no se explica mejor por la presencia de trastornos de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de angustia, trastorno depresivo mayor, ansiedad por separación y otros trastornos somatomorfos. El término de pseudociesis hace referencia a 1. La sensación de dolor en un miembro que ha sido amputado. 2. La visión imaginaria de figuras religiosas o demónicas. 3. La dificultad para pronunciar determinadas palabras. 4. Una sensación así constante de hormigueo por todo el cuerpo. 5. La falsa creencia de estar embarazada asociada a signos como náuseas y aumento del abdomen. La respuesta es la 5. La falsa creencia de estar embarazada, asociada a signos como náuseas y aumento del abdomen. La pseudociesis puede definirse como un embarazo psicológico, también llamado imaginario o utópico, y se da cuando una mujer cree estar embarazada sin estarlo realmente y presenta además la mayoría de los signos y síntomas gestacionales. Es un problema psicológico en el que el principal desencadenante suele ser el deseo desmedido de ser madre. La pseudociesis
también puede darse en varones aunque con una frecuencia mucho menor, así como también en animales de compañía. Siguiente. En qué consiste el programa objetivo educativo de Barsky y colaboradores para el tratamiento de la hipocondria. 1. En exponerse a la visión de fotografías o vídeos sobre enfermedades y las visitas a enfermos y hospitales. 2. En aprender sobre la percepción de síntomas físicos y sobre los factores psicológicos que amplifican el malestar somático. 3. En hacerse consciente de la función de los síntomas somáticos como mecanismos de manifestación de conflictos subyacentes. 4. En identificar los patrones de funcionamiento familiar que refuerzan la conducta sintomática. 5. En proporcionar de manera reiterada explicaciones médicas tranquilizadoras sobre los síntomas físicos. La respuesta es la 2. En aprender sobre la percepción de síntomas físicos y sobre los factores psicológicos que amplifican el malestar sintomático. En su programa terapéutico de Bars y Ols se hace especial hincapié en los llamados amplificadores somáticos. La terapia incide en estos constructos que son variables psicológicas e influyen en la percepción de malestar físico. Dado que la teoría de Barsky es muy centrada en este concepto, el resto de alternativas no tendrían cabida. ¿Qué caracteriza al trastorno disociativo de identidad? 1. La confusión sobre la identidad personal o asunción de una nueva identidad. 2. Presencia de dos o más identidades distintas o estados de personalidad que controlan el comportamiento del individuo de modo recurrente. 3. Una amnesia selectiva. 4. Una experiencia persistente o recurrente de sentirse distanciado. Y 5. Una sensación de irrealidad. La respuesta es la 2. Presencia de dos o más identidades distintas o estados de personalidad que controlen el comportamiento del individuo de modo recurrente. ¿A qué trastorno nos estamos refiriendo cuando hablamos de una alteración de las funciones integradoras de la conciencia, la identidad y la memoria? 1. La esquizofrenia. 2. Trastornos disociativos. 3. Trastornos somatomorfes. 4. Trastorno postestrés traumático. Y 5. Trastornos del estado de ánimo. La respuesta es la 2. Los trastornos disociativos. Los trastornos disociativos se definen como todas aquellas condiciones patológicas que conllevan disrupciones o fallos en la memoria, conciencia, identidad. Tenemos 5 trastornos disociativos en la estadística de trastornos mentales. Trastornos de despersonalización, que supone la presencia de periodos persistentes de distanciamiento de uno mismo o sentirse como un observador ajeno manteniéndose intacto al sentido de la realidad.
Otro trastorno, amnesia disociativa, también conocida como amnesia psicógena o amnesia funcional, amnesia retrograda de tipo autobiográfica relacionada con la experimentación de fuerte trauma emocional. Fuga disociativa consiste en la realización de viajes inesperados lejos del hogar durante los cuales al paciente no le resulta posible recordar los sucesos de vida pasada. En ocasiones puede conllevar el abandono de la identidad previa y la asunción de una nueva identidad. Trastorno de identidad disociativo, también conocido como trastorno de personalidad múltiple. Este trastorno se observa que el paciente alterna dos o más personalidades distintas, existiendo una amnesia para una cantidad importante de información relativa de las otras identidades. Y trastorno disociativo no especificado se utiliza para todas aquellas formas de disociación patológica que no cumplen los criterios diagnósticos de ninguno de los trastornos disociativos descritos anteriormente. Según la clasificación de Tiller 89, a qué tipo de disociación pertenece la amnesia psicógena, amnesia disociativa. 1. Disociación de personalidad. 2. Disociación de la función cognitiva. 3. Disociación de percepción. 4. Disociación de movimiento o sensación. 5. Disociación de conductas complejas. Siguiente. El procedimiento forma parte del programa de intervención cognitivo-conductual para la hipocondria propuesto por Warwick y Salkowski. Bueno, 1. La desensibilización sistemática en imaginación para extinguir el temor a las sensaciones interoceptivas. 2. La detención del pensamiento para bloquear los pensamientos intrusivos sobre la enfermedad. 3. El entrenamiento del mindfulness para reducir la aparición de sensaciones corporales molestas. 4. La prevención de respuesta para reducir las conductas de ocupación corporal y de búsqueda de información tranquilizadora. Y 5. La resolución de los conflictos subyacentes relacionados con la culpa y las necesidades de dependencia. La respuesta es la 4. La prevención de respuesta para reducir las conductas de comprobación corporal y de búsqueda de información tranquilizadora. Los objetivos de la intervención desarrollada por Warwick y Salkowski se centran en cambiar las conductas problemáticas, las interpretaciones erróneas de los síntomas físicos y los supuestos disfuncionales sobre la salud y la enfermedad. El tratamiento está compuesto de 3 fases. 1. Formulación del modelo y obtención del compromiso del paciente. 2. Estrategias terapéuticas. Y 3. Prevención de recaídas. Es un programa de manera individual en 10 sesiones de 1 hora de duración y periodicidad semanal. ¿Qué características comparten la anorexia y la bulimia? 1. Pérdida de control ante los hidratos de carbono. 2. Una preocupación extrema por el peso y la forma corporal. 3. Un IMC por debajo de 18. 4. La hostilidad hacia la madre. Y 5. La amenorrea. La respuesta es la 2. Una preocupación extrema por el peso y la forma corporal.
Según el DSM-4-TR, el tercer criterio de la anorexia nerviosa es alteración de la percepción del peso o las siluetas corporales, exageración de su importancia en la autoevaluación o negación del peligro que comporta el bajo peso corporal. Mientras en el caso de la bulimia, el cuarto criterio señala que la autoevaluación está exageradamente influida por el peso y las siluetas corporales. ¿Cuál sería la característica diferencial entre un trastorno alimentario y otro que cursa con pérdida significativa de peso o patrones alimentarios anormales? 1. El problema de sueño. 2. El miedo patológico a engordar o la idea sobrevalorada de adelgazar. 3. Las dificultades sociales. 4. La elevada ansiedad. 5. El miedo a la desnutrición. La respuesta es 2. El miedo patológico a engordar o la idea sobrevalorada de adelgazar. El primer criterio de la anorexia nerviosa, según el DSM-4, se refiere al rechazo a mantener el peso corporal igual o por encima del valor mínimo normal considerado la edad y la talla. En el caso de las pérdidas de peso debido a patología orgánica u otras condiciones no vinculadas a una anorexia, no se aprecia un miedo patológico a engordar ni existen preocupaciones desmedidas, ideas sobrevaloradas acerca de la posibilidad de ganar peso. La hipopotasemia es un síntoma fisiológico que típicamente puede presentarse 1. En el trastorno de sueño, 2. En adicciones, 3. Anorexia nerviosa, 4. En bulimia, pero no en la anorexia nerviosa, 5. En los trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador. La respuesta es la 3. En la anorexia nerviosa, la hipopotasemia, también conocida como hipoalimia o hipoalimia, es un trastorno en el equilibrio hidroeléctrico del cuerpo, el cual se caracteriza por un descenso en los niveles de ion potasio en el plasma o niveles por debajo de 3,5. Es un hecho sobradamente conocido en el caso de la anorexia, dada la ingesta disminuida de alimentos y aún más alimentos nutritivos, se producen habitualmente desequilibrios electrolíticos entre las que deben destacar la hipopotasemia. Junto a la terapia cognitiva conductual, ¿qué otra aproximación terapéutica ha mostrado consistentemente ser un tratamiento eficaz para la bulimia nerviosa? 1. La terapia interpersonal. 2. La terapia de mentalización. 3. La terapia de exposición en imaginación. La economía de fichas. Y 5. La terapia de esquemas. La respuesta es la 1. La psicoterapia interpersonal.
un tratamiento eficaz para la bulimia aborda los problemas emocionales y mentales subyacentes, cuestiones que a menudo se remontan a la infancia y a la percepción de la imagen que tiene la persona de sí misma. El objetivo del tratamiento de bulimia es romper el patrón alimentario, es decir, el ciclo de atracones y purgas. El tratamiento ayuda a los bulímicos a entender cómo sus propios sentimientos negativos de autoestima influyen en su conducta alimentaria. Existen diferentes variantes terapéuticas para la bulimia. Psicoterapia, que incluye la terapia cognitiva conductual y la terapia familiar. En los últimos años la terapia interpersonal se ha convertido en un procedimiento que ha mostrado utilidad. Respecto de la anorexia nerviosa, cabe afirmar que 1. Aunque se considera estabilizar el peso, los pacientes siguen presentando una psicopatología considerable. 2. La tasa de suicidio es de 15%. 3. Los síntomas como olvido, las más frecuentes son los obsesivos. 4. Los purgantes presentan menos gravedad psicopatológica de los restrictivas. 5. El tratamiento farmacológico de elección es el tratamiento farmacológico por sí solo. La respuesta es 1. Aunque se considera estabilizar el peso, los pacientes siguen presentando una psicopatología considerable. Los síntomas de somnolencia diurna excesiva, cataplexia, parálisis del sueño, alucinaciones hipnagógicas describen 1. La esquizofrenia simple. 2. El insomnio refractorio. 3. La narcolepsia. 4. El trastorno de conversión. 5. La criptoamnesia. La respuesta es la 3. La narcolepsia. La narcolepsia o síndrome de Galiléo se define como ataques de sueño reparador irresistibles diarios durante mínimo 3 meses, con presencia de uno o ambos síntomas siguientes: cataplegia, la interrupción del flujo aéreo nasobucal acompañado por esfuerzos respiratorios musculares que no son suficientes para abrir las vías aéreas superiores constituye 1. El principal efecto secundario del electroshock. 2. Un síntoma del síndrome de abstinencia de la heroína. 3. Un efecto del síndrome amnésico. 4. El episodio apneico. 5. La fase aguda de la fobia social. La respuesta es el episodio apneico. Cese completo de la señal respiratoria, medida por termistor anula nasal o neumotacógrafo de menos 20 segundos de duración. ¿En qué fase del sueño se producen los terrores nocturnos? 1. En las fases del sueño lento, profundo. 2. En la fase 2. 3. En el sueño REM. 4. En la fase 1. 5. Pueden producirse indistintamente en cualquier fase del sueño. La respuesta es la 1. En las fases del sueño lento, profundo.
El terror o pavor nocturno es un trastorno del sueño y se caracteriza por producir un terror extremo y un estado de inhabilidad para recuperar la conciencia completamente. La persona no tiene control de sus movimientos. Una persona que no tiene esquizofrenia ni un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos, pero que presenta un patrón profundo de desapego social y un rango limitado de expresión emocional en situaciones interpersonales, presenta con más probabilidad 1. Un trastorno delirante, 2. Una fobia social, 3. Un trastorno de personalidad esquizoide, 4. Un trastorno de despersonalización y 5. Un síndrome Korsakoff. La respuesta es la 3. Presenta un trastorno de personalidad esquizoide. El trastorno esquizoide de la personalidad se define como distanciamiento de las relaciones sociales y restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal. Ni desea ni disfruta de las relaciones sociales, incluido el formar parte de una familia. Escoge así siempre actividades solidarias. Escaso o ningún interés en tener relaciones sexuales con otros, disfruta con pocas o ninguna actividad, no amigos íntimos aparte de familiares del primer grado, indiferentes o a críticas o halagos. Frialdad emocional, distanciamiento o aplanamiento de afectividad. En el trastorno, el individuo transgrede las normas sociales establecidas a través de comportamientos fraudulosos e ilegales, a pesar de que conoce bien el sentido moral y legal de sus acciones, pero no las pone en práctica. 1. El trastorno delirante. 2. El síndrome de Leine-Levin. El trastorno 3. El trastorno de déficit de atención o hiperactividad. 4. El trastorno de personalidad antisocial. Y 5. El trastorno bipolar tipo 2. Respuesta es la 4. El trastorno de personalidad antisocial se define como desprecio y violación de los derechos de los demás desde la edad de 15 años con 3 o más de las siguientes síntomas. Fracaso en adaptarse a las normas sociales, legales, deshonestidad, mentir, estafas, salidas para obtener un beneficio o por placer, impulsividad o incapacidad de planificar el futuro, irritabilidad y agresividad, despreocupación por su seguridad a los demás, irresponsabilidad, falta de remordimiento y trastorno disocial antes de los 15 años. En el trastorno de personalidad hay a veces dificultades para diferenciarlo de las formas leves del trastorno autista o del trastorno de Asperger. 1. Trastorno de personalidad límite. 2. Trastorno de personalidad esquizotípico. 3. Trastorno de personalidad esquizoide. 4. El trastorno de personalidad narcisista. Y 5. El trastorno de personalidad histriónico.
Es una pregunta anulada. El trastorno esquizoide de la personalidad se considera un distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal, mientras el trastorno esquizotípico se define como un patrón general de déficit social e interpersonal asociado a malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones personales, así como distorsiones cognitivas o perceptivas y excentricidad del comportamiento, que comienzan al principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos. Ha sido anulada esa pregunta. Porque no está clara. En el trastorno de personalidad puede el individuo tener sospechas infundadas y recurrentes sobre la fidelidad de la pareja, así como tener dudas de la lealtad y honradez de los amigos o conocidos. 1. En el trastorno de personalidad fenotípico. 2. En el trastorno de personalidad delirante. 3. Trastorno de personalidad dependiente. 4. Trastorno de personalidad paranoide. 5. Trastorno de personalidad narcisista. La respuesta es la 4. En el trastorno de personalidad paranoide. Es un trastorno de personalidad que tiene como patrón desconfianza y sospecha, preocupación, reticencia, un patrón general de déficit sociales interpersonales asociados a malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones personales, así como distorsiones cognitivas o perceptivas y excentricidades del comportamiento que comienzan al principio de la edad adulta, hace referencia a un trastorno de personalidad. 1. Esquizoide. 2. Esquizotípico. 3. Antisocial. 4. Límite. 5. Paranoide. La respuesta es la 2. Esquizotípico. Es un trastorno como un patrón de personalidad, como un patrón general de déficit social e interpersonal asociado a malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones personales, así como distorsiones cognitivas o perceptivas excentricidades del comportamiento que comienza al principio de la edad adulta y se dan en diversos contextos. El trastorno caracterizado por un patrón comportamental que viola los derechos básicos de los demás o las principales normas o reglas sociales propias de la edad del sujeto se denomina 1. Trastorno por déficit de atención o hiperactividad. 2. Trastorno negativista desafiante. 3. Trastorno disocial. 4. Trastorno generalizado del desarrollo. Y 5. Trastorno del aprendizaje. La respuesta es la 3. El trastorno disocial. El trastorno disocial se refiere a la presencia recurrente de conductas distorsionadas, destructivas y de carácter negativo, además de transgresoras de las normas sociales. En el comportamiento del individuo, este trastorno supone un problema clínico importante por sus características. Una de las aportaciones más importantes e innovadoras de la terapia dialéctica comportamental en el tratamiento del trastorno de personalidad límite, TPL, es
1. La integración de la perspectiva psicodinámica y la perspectiva comportamental. 2. La incorporación de la terapia de grupo. 3. La introducción de materiales escritos para los pacientes como apoyo a la terapia. 4. El énfasis en la aceptación y validación como requisito para conseguir el cambio. Y 5. El tratamiento de los pacientes con TLP en el marco de la terapia familiar. La respuesta es la 4. El énfasis en la aceptación y validación como prerequisito para conseguir el cambio. Entre las metas de esa terapia dialéctica conductual, descartamos la reducción de las conductas suicidas y parasuicidas, reducción de las conductas que amenazan el proceso de la terapia, reducción de conductas que interfieren con la calidad de vida del paciente, incrementar las habilidades de conducta, resolver el estrés postraumático y lograr la autovalidación y el respeto por uno mismo. El modelo terapéutico que introduce el entrenamiento de mindfulness como parte de las estrategias terapéuticas a utilizar para trastornos de personalidad es 1. La terapia dialéctica comportamental. 2. La terapia interpersonal. 3. La terapia de mentalización. 4. Terapia icónica. Y 5. Terapia cognitiva. La respuesta es la 1. La terapia dialéctica comportamental. Mindfulness o conciencia plena consiste en prestar atención momento por momento a pensamientos, emociones, sensaciones corporales y al ambiente circundante, de forma principalmente caracterizada por aceptación. Una atención a pensamientos y emociones sin juzgar si son correctos o no. El cerebro se enfoca en lo que ha percibido a cada momento, en lugar de proceder con la normal rumiación acerca del pasado y el futuro. Actualmente constituye una estrategia terapéutica dentro de la terapia dialéctica conductual. La orientación teórica de la terapia basada en la mentalización para los trastornos de la personalidad es una pregunta anulada. La terapia interpersonal reconstructiva de Benjamin incluye como uno de los aspectos más relevantes en el tratamiento de los trastornos de la personalidad. 1. La terapia cognitiva. 2. Terapia de grupo. 3. Terapia de exposición. 4. La solución de problemas emocionales. 5. El análisis estructural de la conducta social. La respuesta es la 5. El análisis estructural de la conducta social. La terapia reconstructiva interpersonal, IRT, es una psicoterapia para el tratamiento de personas con trastornos de personalidad, especialmente aquellas que no han sido ayudadas por otra terapia o medicamentos. Es una modalidad de trabajo psicoterapéutico en la cual se busca que el paciente encubre el origen de su conflicto actual, explorando y reviviendo a través de una relación profunda etapas determinantes en su historia, tales como infancia, etapa intrauterina, nacimiento y en otros casos conflictos aún no resueltos generados en las supuestas vidas pasadas. Por tanto, se basa en el análisis estructural de la conducta
social. Siguiente. Señale la respuesta correcta respecto al tratamiento del trastorno esquizotípico de la personalidad. 1. El programa de tratamiento con mayor apoyo empírico para este trastorno es la terapia basada en la mentalización. 2. Puede ser útiles estrategias terapéuticas que se utilizan para la esquizofrenia. 2. Puede ser útiles estrategias terapéuticas que se utilizan para la esquizofrenia, dada la notable relación entre dos entidades líneas. 3. El foco de tratamiento es la impulsividad característica de este trastorno. 4. El programa que más apoyo empírico ha recibido para este trastorno es la terapia dialéctica comportamental. Y 5. Para el tratamiento de este trastorno se utilizan las estrategias terapéuticas que se aplican al trastorno obsesivo compulsivo. La respuesta es la 2. Pueden ser útiles estrategias terapéuticas que se utilizan para la esquizofrenia, dada la notable relación entre dos entidades líneas. El tratamiento de diferentes síntomas relacionados con el aspecto psicótico puede ayudar en la mejora de la condición de un paciente con trastorno esquizotípico. El tratamiento varía en función de los síntomas presentes en el individuo. Incluye medicamentos o terapias diferentes. Terapia conductual, psicoterapia, terapia cognitiva, terapia familiar. En todo caso, todos los procedimientos psicoterapéuticos parten de la idea de abordar los síntomas semejantes a los de un cuadro psicótico y de ahí que sean efectivas las estrategias terapéuticas utilizadas en la esquizofrenia. Seguimos con algunas preguntitas de psicología clínica infantil. ¿Vale? Trastornos del neurodesarrollo. Pregunta: el trastorno desintegrativo infantil se caracteriza por 1. Un desarrollo aparentemente normal durante al menos de los primeros años de vida, a los primeros 2 años de vida. 2. Presentarse únicamente en el sexo femenino. 3. No afectar a la capacidad intelectual de las personas que lo padecen. 4. No afectar a las habilidades de comunicación de la persona. Y 5. Un retraso es el desarrollo evidenciable desde el nacimiento. ¿Vale? La respuesta es la 1. Es un desarrollo aparentemente normal durante al menos los 2 primeros años de vida. La característica esencial de este trastorno desintegrativo infantil es una marcada regresión en múltiples áreas de actividad tras un periodo de por lo menos 2 años de desarrollo aparentemente normal. Una de las siguientes no es una pauta que debe guiar las intervenciones en los trastornos de espectro autista. Señale cuál. 1. Utilizar programas de enseñanza personalizados y fundamentados en un marco evolutivo. 2. Intervenir en un marco grupal para favorecer la adquisición de habilidades sociales. 3. Intervenir en contextos muy estructurados y predecibles. 4. Emplear procedimientos de aprendizaje sin errores. 5. Favorecer la motivación. 2.
Respuesta es 2. Intervenir en un marco grupal para favorecer la adquisición de habilidades sociales. Para el trastorno de la infancia se considera en la terapia combinada, tratamiento farmacológico más psicológico es la alternativa más eficaz. 1. El trastorno por déficit de atención o hiperactividad. 2. Depresión subclínica. 3. Enuresis. 4. Endopresis. 5. El trastorno de ansiedad por separación. La respuesta es la 1. El trastorno por déficit de atención o hiperactividad. En el manual de Pérez y otros, en el capítulo dedicado al trastorno por déficit de atención o hiperactividad, en el apartado de soluciones, afirma: dado en ningún enfoque terapéutico URA, TDA, Hacker, la terapia más adecuada para un niño hiperactivo es un tratamiento combinado farmacológico, psicológico y psicoeducativo. ¿Para cuál de los siguientes trastornos ha sido utilizada con éxito la exposición o prevención de respuesta? 1. Endopresis. 2. Síndrome Tourette. 3. El TDAH o predominio de la actividad impulsiva. 4. El consumo de tabaco en la adolescencia. Y 5. La timidez en infancia. La respuesta es la 2. El síndrome de Tourette. En el manual de Omega y Vallejo se comenta en el capítulo dedicado a los tics y hábitos nerviosos que recientemente se ha tratado con éxito el trastorno de Tourette mediante la exposición o prevención de respuesta. ¿Cuál de los siguientes síntomas es caracterizado de desatención en el TDAH? 1. Habitualmente les cuesta organizar tareas y actividades. 2. Habitualmente contestan antes de finalizar la pregunta. 3. Habitualmente tienen dificultad para jugar tranquilamente. 4. Habitualmente se remueven en su asiento. 5. Habitualmente interfieren en las actividades de otros. La respuesta es la 1. Habitualmente les cuesta organizar tareas y actividades. Solo la primera alternativa hace referencia a la desatención. Las otras alternativas son características de la hiperactividad y de la impulsividad.